Bonifacio, viendo que Nepomuceno no se daba por interrogado, dijo, no sin tragar ante saliva, es la reina, que viene desaladamente al saber que el infante... No, si no pregunto eso, interrumpió su mujer volviéndose a mirar a Bonis que estaba detrás de ella en la penumbra. Digo, si esa es la tiple. Creo que sí. Sí, sí, justo, la protagonista. ¿La de las botas? ¿Las traerá puestas? Bonis cayó. Di, hombre, ¿crees tú que las traerá puestas? Sería un anacronismo. Calla, calla. Ahora se sube al trono. A ver. No, no se le han visto los pies. ¿Acaso cuando se baje? Emma asestó los gemelos a los bajos de la tiple, y como ésta no acababa de levantarse de su trono, subió la mirada hacia el rostro de Serafina. Vaya, si es guapa, dijo. Ya he visto yo esa cara. ¿Cómo se llama esa? ¿La cuántos? Serafina Gorgeri, creo. ¿Crees? Pero no lo sabes de seguro. Puede que la confunda con la contralto. Puede. Pero no, si es la tiple, justo, la Gorgeri. Ah, ¿estás seguro, eh? Sí, seguro. Bonis se admiraba a sí mismo. Aquello era crecerse ante el peligro. Allí estaban los polvos de arroz. Ahora lo comprendía todo. Su mujer se estaba burlando de él. Sabía de sus amores y aquella ida inopinada al teatro era un careo. Sí, un careo de los criminales, porque él era un criminal, claro. No importaba. Sucediera lo que sucediera, había que defenderse como gato panza arriba. Tuvo que sentarse detrás de su mujer porque las piernas le temblaban, según costumbre en casos tales. Si era que jamás se había visto en caso parecido, pero estaba dispuesto a disimular, a mentir como un héroe, si era preciso, ya que el señor se dignaba a concederle aquel don del fingimiento de que no se hubiera querido capaz, a no verlo, lo que se puede del instinto de conservación, pensaba. Ah, gritó ahogando el grito antes de salir de los labios, Emma, que acababa de ver en un pie de la Gorgueri al descender la tiple majestuosamente de su trono de madera pintada de colorines. Fuera un anacronismo o no, las botas de S.A. eran idénticas a las que había comprado ella por la tarde. Fuejos no había mentido. Lo mismo que las mías. Ese Fuejos es persona de verdad. Decir, ¿lo ves, Bonifacio? El otro par lo trae esa señora. Lo que me dijo el zapatero. ¿Qué le levanta falsos testimonios? ¿Por qué has negado que le vistes el pie a esa damisela esta mañana? ¿Qué tiene eso de particular? ¿Crees que voy a celarme, marido infiel? Bonis calló. Por mucho valor que él tuviera y estaba seguro de que lo tenía, aquello no podía durar. ¿A dónde iba a parar su mujer? ¿Sabes tú si tiene queridos a doña Serafina? Si lo tiene, ese habrá pagado las botas. Esta libertad de lenguaje no le extrañaba a Nepomuceno, que en cuanto veía a su sobrina con un poco de carne y regular color, ya esperaba de ella cualquier locura de dicho o de hecho. En cuanto al marido, no veía en tamaña desfachatez más que el sarcasmo terrible de la esposa ultrajada. Le parecía muy natural que el cónyuge engañado se entretuviera en aquellos prodromos de ironía antes de tomar terrible venganza. Así sucedía en las tragedias y hasta en las óperas. Ensimismado en su terror, vuelta la cara hacia el fondo del palco, Bonis no pudo notar por qué Emma no insistía con sus cuchufletas, si lo eran aquellas preguntas al parecer capciosas, si él se había puesto antes encendido y enseguida muy pálido al salir de las tablas, Serafina, ahora Emma, era la que tomaba el color de una cereza y clavaba los gemelos en un personaje que acababa de llegar de tierra de moros, vencedor como él solo, y que se encontraba con que la reina le había casado a la novia con un rey de Francia, para no tener rival a la vista. El vencedor de los infieles era el barítono Minghetti, que lucía dos espuelas como dos soles y tenía un vozarrón tremendo, no mal timbrado y lleno de energía. En vano la reina le pedía perdón, colgándosele del cuello, previo el despejo de la sala, cubierta de coristas, todos ellos viles cortesanos. El barítono no transigía, huía de los brazos de la reina y llamaba a gritos a la otra. Está muy guapo así, pensaba Emma, pero me gustaba más con el traje de barbero. Cuando el caudillo no pudo gritar más y reventaba la tiple, empezó a quejarse de su suerte y a pintarle su pasión con multitud de gorjeos que acompañaba el flautista jorobado, como suelen hacer en tales casos los amantes desdeñosos. En vez de escuchar las lamentaciones y las quejas de la reina, el barítono aprovechó el descanso para toser y escupir disimuladamente, y después se puso a revisar con gran descaro los palcos donde lucían su belleza las señoras más encopetadas. Llevó su mirada al palco de Emma,
que sintió los ojos azules y dulcísimos de Minghetti metérsele por los tubos de los gemelos y sonreírle a ella, como si la conocieran de toda la vida, y hubiera algo entre ellos. Emma, sin pensarlo, sonrió también, y el barítono, que tenía mirada de águila, notó la sonrisa, y sonrió a su vez, no ya con los ojos, sino con toda la cara. La emoción de la Valcárcel fue más intensa que la experimentada poco antes al notar la admiración que su lujosa presencia producía en el concurso. Para sus adentros se dijo: esto es más serio, es un placer más hondo que satisface más ansias, que tiene más sustancia y que tiene más que ver con mis placeres, con mis planes. Los planes eran burlarse de una manera feroz de su tío y de su marido, jugar con ellos, como el gato con el ratón, descubrir medios de engañarlos y perderlos, que fuesen para ella muy divertidos. Contra el tío ya sabía de tiempo atrás qué armas emplear: echar la casa por la ventana, gastar mucho dinero en el regalo de su propia personilla. En cuanto a Bonis, ni en rigor le quería tan mal como al otro, ni había pensado concretamente hasta entonces en un gran castigo para él. Solo le había ocurrido tenerle siempre en un potro, tratarle como un esclavo, a quien amenazase un tormento que él no acababa de conocer. Mas la mirada y la sonrisa de Minghetti aclararon como un relámpago la conciencia de Emma, que vio de repente en qué podía consistir el castigo de su infiel esposo, porque, en efecto, le suponía infiel, mucho tiempo hacía, sin contar con que Emma, en las meditaciones de sus soledades de alcoba con el histérico por Sibila, había llegado a concebir al hombre, a todos los hombres, como el animal egoísta y de instintos crueles y groseros por excelencia. No creía en el marido rigurosamente fiel a su esposa, mas era tal ente de razón la parecía ridículo, y se confesaba que ella, en el caso de cualquier hombre casado, no se contentaría con su mujer. En cuanto a las mujeres, no les reconocía el derecho de adulterio en circunstancias normales, porque parecía feo, y porque la mujer es otra cosa, pero en caso de infidelidad conyugal descubierta, ya era distinto. También había el derecho de represalia, y lo mismo podía decirse por analogía, cuando el esposo era tan bruto que daba a la esposa trato de cuerda. Si Bonis me pegase como yo le pego a él, se la pegaba. Esto era evidente. Y si él me la pega, sí, de seguro me la pega. Aquí Emma vacilaba y recurría al tercer caso de infidelidad femenina disculpable. Si me la pegase, yo le engañaría también, si alguien me inspirase una gran pasión. Aunque los extravíos morales de Emma nada tenían que ver con el romanticismo literario decadente de su época y pueblo, porque ella era original por su temperamento, y no leía apenas versos y novelas. Algunas frases y preocupaciones de sus convecinos se le habían contagiado, y esta idea vaga y pérfida de la gran pasión que todo lo santifica era una de esas pestes. Por lo demás, ella sola se bastaba para hacer tabla rasa de 100 decálogos y prescindir, según su capricho, de reglas de conducta que la contrariasen. Pero si en la pura región de las ideas, como hubiera pensado Bonis, esto era corriente, el sentido íntimo le decía a Emma que del dicho al hecho hay mucho trecho, que ella no llegaría a faltar a su Bonis, como no se le apurase mucho, como no fuera en un momento de locura, suscitado por un príncipe ruso u otro personaje de mérito excepcional, y que, aun así, tenía ella que convertirse en otra violentamente, y violentarse mucho. Lo cierto era que su carne estaba tranquila, que sus gustos la llevaban a extravíos sensuales nada eróticos, y que al fin y al cabo Bonis, lo que es como buen mozo, era buen mozo, y estaba satisfecha de su físico, pero la mirada y la sonrisa del barítono eran ya harina de otro costal. Por lo pronto, Emma se olvidó de todo para pensar en el placer de tropezarse dentro de los gemelos con aquellas pupilas y con aquella boca sonriente bajo el bigote castaño oscuro. Cada vez que Minghetti volvía a la escena, la de Reyes ensayaba la repetición del lance que tan bien le había sabido, y las más veces con buen éxito, pues fuera casualidad o que el cantante tuviera la costumbre de mirar mucho a los palcos y fijarse en quien le admiraba y coquetear en toda clase de papeles y circunstancias escénicas, ello fue que el placer solicitado por los gemelos de Emma se renovó en varios trances de los más serios y apurados de la ópera. Y eso que el barítono no cesaba de regañar con la reina, siempre desesperado por la huida a Francia de la otra. Bonis no volvía de su asombro al notar, muy a su placer, que Emma no hablaba ya de la tiple ni de las botas, verdadero anacronismo, como él decía muy bien, ni de cosa alguna que remotamente pudiera referirse a lo que él llamaba lo de los polvos de arroz. Terminada la ópera, volviéronse a su hogar los Valcarcel,
o si se quiere los reyes, aunque más propio es decir los Valcarcel, por lo poco amo de su casa que era Bonifacio. Despidióse el matrimonio nepomuceno, que se acostó madurando sus planes para el porvenir, que o él veía mal o tenía barruntos de un cambiazo no exento de peligros. Y cuando Reyes iba a pedir permiso a su mujer para retirarse también a su cuarto, a Emma se le ocurrió hacer uso de lo que en las relaciones de aquel matrimonio podía llamarse la regia prerrogativa. Mira, Bonis, yo no tengo sueño. El ruido de la música me ha puesto la cabeza como un bombo. Voy a estar desvelada, y sola, y despierta, y nerviosa. Tendré miedo. Hubo un momento de silencio y después prosiguió. Quédate tú. Estaban en el gabinete de la dama. Ella se despojaba de sus joyas frente al espejo de su tocador, alumbrado por 2 bujías de color de rosa. El marido la veía retratada por el cristal de fondo misterioso y de sombras movedizas, sin que él se diese cuenta de cómo y del por qué. Aquel quédate tú le hizo mirar de repente a su esposa con ojos de juez de la hermosura. Cosa extraña. Hasta aquel instante no había reparado que Emma se había quitado muchos años de encima aquella noche, sobre todo en aquel momento. No le parecía una mujer bella y fresca. No había allí ni perfección de facciones ni lozanía, pero había mucha expresión. El mismo cansancio de la fisonomía, cierta especie de elegía que canta el rostro de una mujer nerviosa y apasionada, que pierde la tersura de la piel y que parece llorar a solas el paso de los años. La complicada historia sentimental que revelan los nacientes surcos de las sienes y los que empiezan a dibujarse bajo los ojos, la intensidad de intención seria, profunda y dolorosa de la mirada que contrasta con la tirantez de ciertas facciones, con la inercia de los labios y la sequedad de las mejillas. Estos y otros signos le parecieron a Bonis atractivos románticos de su esposa en aquel momento, y el imperativo «quédate tú» le halagó el amor propio y los sentidos, después de mucho tiempo que había pasado sin que Emma hiciera uso de la regia prerrogativa. Por segunda vez, el amante de Serafina tuvo remordimientos por su infidelidad en el pecado. Su gran pasión disculpaba a los ojos de Bonis aquellas relaciones ilícitas con la cómica, pero desde el momento en que él faltaba a Serafina, dejándose interesar endiabladamente por los encantos marchitos, pero expresivos y melancólicos, llenos de fuego reconcentrado de su legítima esposa, quedaba probado que la gran pasión pretendida no era tan grande, y, en otro tanto, era menos disculpable. Fuese como fuese, sucedió que Bonis empezó a despojarse de su terno inglés en el gabinete de su mujer. Se quedó sin levita ni chaleco, luciendo los tirantes de seda y la pechera de la camisa blanca y tersa, con 3 botones de coral, y en este prosaico pero familiar atavío se volvió sonriente hacia Emma, que lamía los labios secos, echaba chispas por los ojos y seria y callada miraba el cuello robusto y de color de leche de su marido. Bonis se sintió apetecido. Se explicó, como a la luz de un relámpago, la escena de aquella noche de los polvos de arroz. Leyó en el rostro de su mujer una debilidad periódica, una flaqueza femenina, como sumisión pasajera de la hembra al macho, además una misteriosa y extraña corrupción sin nombre. Todo esto lo cogió al vuelo confusamente. Tuvo la conciencia súbita de cierta superioridad interna, fugaz, y enardecido por su propio capricho, por las excitaciones que aquel ocaso interesante de hermosura, o mejor, de deseo, con que se iluminaba Emma, producía en él, se arrojó a un atrevimiento inaudito, y fue que de repente se dejó caer de rodillas delante de su mujer. Se le abrazó a las almidonadas blancuras que crujieron contra su pecho y con voz balbuciente por la emoción entrecortada y sorda dijo 1000 locuras de pasión habladora que se desborda primero por las palabras de lascivia en jerga amorosa, en diminutivos, tal como él las había aprendido de todo corazón en su trato con la Gorgheri.